fuerte la menor porque no. Gloria a Dios. Vamos a iniciar. Aquí estamos. Sí, Señor. Saludamos a todos los hermanos aquí en la iglesia Pescadores del Reino. Gloria a Dios. Un saludo cordial a todos los hermanos de la distancia, a todos los hermanos del exterior, a esos hermanos que están a millas de kilómetros de distancia de aquí, de donde nos encontramos en la iglesia Pescadores del Reino. Amén. ¿Cuántos van a recibir palabra de Dios? La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, saludo a todos los hermanos de YouTube, de las diferentes redes sociales, a los hermanos del Facebook, de esos grupos que me están añadiendo a los grupos. Que Dios me los bendiga, a todos sus administradores de grupos, de WhatsApp también. Que Dios los bendiga, a los contactos que tengo agregados en mi teléfono, que también a la distancia, desde aquí hasta la China, están recibiendo la palabra de Dios cada 8 días. Que Dios los bendiga a la distancia. Amén. Somos la iglesia Pescadores del Reino. Estamos ubicados aquí en Cali, Colombia, sector del distrito de Agua Blanca. Amén. Muy bien. Para los que de pronto titulan los mensajes que nosotros damos aquí en la iglesia, hoy Dios nos va a hablar sobre la conversión. ¿De qué nos va a hablar Dios? Iglesia, ¿de qué nos va a hablar Dios? Esposa, ¿de qué nos va a hablar Dios? De la conversión. El mensaje titula, escucho, es un título un poco extraño, ahora al final lo van a entender por qué. El mensaje titula La conversión de un creyente no convertido. ¿Cómo así, pastor? La conversión de un creyente no convertido. ¿Sabían ustedes que las iglesias están llenas de personas no convertidas? ¿Sabían ustedes que en muchos lugares llamados cristianos, o sea, sitios cristianos, hay mucha gente no convertida? ¿Sabían ustedes que aquí en la iglesia Pescadores también hay mucha gente no convertida? Hoy van a entender por qué. Y me perdonan la expresión y me perdonan de pronto la tosquedad de mis palabras. Pero si algo quiere Dios, es que cuando lleguemos allá a la presencia de Dios, ustedes no sean de los que van a ser lanzados al lago de fuego por incrédulos. Que ustedes no sean los que van a ser lanzados allá porque su nombre no está escrito en la Biblia, no está escrito en el libro de la vida. Que usted no sea ese tipo de persona. Porque como le decía al principio, hay muchos que dicen yo soy cristiano a boca llena, pero viven como cristianos o viven como mundanos. Hoy Dios nos va a confrontar. Por eso el título del mensaje, la conversión de un creyente no convertido. Amén. ¿Ustedes conocen cristianos no convertidos? Déjenme decirle que yo conozco a muchos cristianos no convertidos. Y así hay muchos en iglesias. Aquí en la iglesia hay muchos no convertidos. ¿Y cuál es el anhelo de Dios? Que usted que está aquí me escuche, los que están a la distancia, tengan una verdadera conversión al cristianismo. Tengan una verdadera conversión a los caminos de Dios. Amén. Ese es el anhelo de Dios. Desde tiempos remotos se nos ha casado de una manera religiosa con los ídolos mudos, solo por el hecho de pertenecer a una religión tradicional, donde millones de personas se consideran cristianas, solo porque piensan que sus nombres están escritos en una lista de miembros de la iglesia. Pero lo que muchos desconocen, escuche bien iglesia, hasta hoy, es que para volverse a Dios es necesario que haya primero que una transformación, o sea, una conversión. Amén. Es necesario que en usted y en mí haya una transformación por medio de un cambio de mentalidad, un cambio en nuestro corazón, un cambio en nuestra actitud y hacia el pecado que nos rodea o que practicamos. El hombre por naturaleza, escúcheme bien, el hombre por la naturaleza del pecado nace separado de Dios. ¿Cómo así? Sí, Señor. Nosotros venimos a este mundo separados de Dios. Podemos ser escogidos aún desde el vientre, pero venimos como separados de Dios. Y es por eso que cuando nacemos, vivimos en un mundo donde nos rodeamos de todo lo que nos ofrece el mundo y donde por su misericordia Dios, al tiempo estimado, nos hace el llamado a sus caminos. Y ahí es donde nuestros ojos se abren. Ahí es donde muchos experimentan una metamorfosis espiritual y se convierten a Dios. Por eso les decía, el hombre nace separado de Dios, pero este no fue el diseño de Dios en el principio, ya que el deseo del Padre Celestial
Es tocar, o era más bien tocar la vida de los hombres, para transformarlo, para regresarlo al plan original, quitándolo del mundo y colocándolo en el reino de su amado Hijo. Amén. Por eso Colosenses dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Cuándo? Cuando nos convertimos. Pero si usted no ha sido trasladado todavía, si usted no se ha convertido, no ha experimentado eso en su vida. Y Dios quiere que usted lo pueda experimentar a partir de hoy. La conversión de un creyente no convertido. Escuchen bien, suena inusual el título, porque se cree que todos los creyentes o los cristianos, los que se hacen llamar cristianos, son convertidos. Pero hay muchos que no son convertidos. Hay muchos que son oidores olvidadizos. Vienen, reciben la palabra y salen de aquí y siguen su vida normal, como si no pasara nada. Y no pasa nada. No va a pasar nada. Van a vivir siempre con las mismas. Esa es la realidad. Ahora, la conversión de un creyente no convertido, iglesia, es la enseñanza que Dios trae para todos los que estamos aquí, para los que están a millones de kilómetros de distancia, a los fieles que reciben cada 8 días, cada semana, las prédicas del Pastor Roque y la Iglesia Pescadores del Reino. Amén. Ahora, veamos ahora qué es la conversión. Escúchenme bien. ¿Qué es la conversión? Según nos enseñan los hombres y según nos enseña Dios. Alguien dijo que la conversión era dejar de hacer una cosa para hacer una cosa nueva y ser alguien nuevo. Otro más afirmó que la conversión es un cambio de sentimiento y vida hacia Dios. Mientras que alguien más dijo que la conversión es el medio por el cual Dios espera que el hombre se acerque a Él y deje de hacer lo malo. Muchos dicen eso, que la conversión es el medio por el cual Dios espera que el hombre se acerque a Él y deje de hacer lo malo. Déjeme decirle que la palabra de Dios nos va a decir hoy, nos va a enseñar qué es la conversión. Vamos a la palabra, los que trajeron la Biblia. Evangelio según San Juan, capítulo. Vamos a citar la palabra del Señor, porque algunos dirán, este pastor me está tratando de convencer de algo que yo ya sé, o estará tratando de incomodarme, porque esta palabra para muchos es incómoda. Amén. Es incómoda que a mí me digan, usted vive como se dice ser cristiano y vive como mundano. Es incómodo que a mí me digan eso en la cara. Es incómodo que a mí me digan, usted tanto que predica y no aplica. Es incómodo eso, obviamente. Es incómodo para cualquiera. San Juan capítulo 3, versículo 1. Evangelio según San Juan. Voy a orar por esta palabra para que sea el Espíritu de Dios trayendo luz, trayendo entendimiento y sabiduría. Amado Dios, te bendigo en esta hora, como cada 8 días en este lugar, desde este lugar donde tu palabra es enviada, Señor, para hacer tu voluntad sobre los corazones de mis hermanos. Te pido, mi Dios, que nos ilumines con la luz del entendimiento de tu palabra, que quites, Señor, toda venda de nuestros ojos, toda ceguera espiritual, y que seas tú dándonos la revelación que tienes para nosotros en esta hora, Señor. Tú nos estás llamando a la conversión, al arrepentimiento y la conversión. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a convertirnos a tu palabra en espíritu y en verdad, Señor. Y no solo en palabra. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. San Juan capítulo 3, ¿estamos ahí, iglesia? Amén. Dígale al que está al lado, pare oreja. Y no se vayan a dormir. Gloria a Dios. San Juan capítulo 3, versículo 1. Hay un título. ¿Qué dice el título? Jesús habla con Nicodemo. Jesús y Nicodemo. Amén. Vamos a ver, nosotros ya sabemos quién era Jesús o quién es Jesús, pero vamos a estudiar más bien quién era Nicodemo. Versículo 3, esa traducción es diferente, por eso lo que yo leo aquí es algo similar. Cambia el texto, más no el lenguaje. Amén. Dice la palabra, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice el versículo 2, que este vino a Jesús de noche. ¿Cuándo vino Jesús? De noche. No vino de día, de noche, cuando todos están durmiendo. Versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí significa maestro, vemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, no del agua, sino de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas, o sea, no te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes a dónde viene, de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La Biblia me habla de dos nacimientos, uno en la carne y otro en el Espíritu. ¿Cómo es el nacimiento del que es nacido en el Espíritu? Versículo, lea conmigo, el verso 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así dice el Señor, es todo aquel que es nacido del Espíritu. El versículo 9 dice que Nicodemo respondiendo le dijo al Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Amén? ¿De qué me está hablando la palabra de Dios? Me está hablando de un principal en la sinagoga, un maestro, escuchen, maestro de la ley judía. ¿Se llamaba cómo? Nicodemo. Viene y busca a Jesús de noche. Viene y consulta a otro maestro que es Jesús. ¿Amén? Nicodemo era maestro de los judíos. Se llama la ley, la Biblia. Pero Jesús también era maestro porque era un rabí. Y al ser rabí era un maestro de las leyes judías. O sea que se enfrentaron entre maestros. Pero resulta de que había un maestro llamado Nicodemo que estaba sorprendido. ¿Cómo estaba él? Sorprendido de todas las señales que hacía Jesús. Y era un maestro. ¿Cuántos maestros no vemos en las iglesias? Que enseñan la palabra, pero no tienen el Espíritu de Dios. No tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Si el Espíritu de Dios no está en mí, no hay libertad. Por eso ustedes ven iglesias, mega iglesias llenas, y la gente es más mundana que cualquier otra, con todo el respeto a los que me están viendo. Eso toca que decirlo. El Señor mismo nos dice, mirad, probad los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. No todo el que le habla a usted de Dios es de Dios. No todo el que le habla es de Dios, iglesia. Por eso decimos que en aquel tiempo, muchos vendrán y dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos estos milagros. ¿Y sabe qué le va a decir el Señor? Apartados de mí, nunca los conocí. Ellos creían, como Nicodemo, que eran maestros que enseñaban la palabra, pero el pueblo, ¿cómo estaba? Más mundanalizado que el diablo. ¿Cómo están muchas iglesias hoy en día? Mundanalizadas. Aquí yo no vengo a hablar más de las iglesias, ni a los pastores, no, Señor. Aquí lo que queremos es que Dios, por medio del Espíritu Santo, saque a la luz qué es lo que nosotros estamos viviendo. Si estamos experimentando una conversión real, realmente estamos en experiencia. Y Dios hoy quita la máscara, como hizo con Nicodemo. Si ustedes leen conmigo el versículo, ¿qué dice el versículo 3 en su Biblia? El versículo 3 de San Juan. Escuchen bien. Respondiendo a Jesús y le dijo, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay mucha gente que por no nacer de nuevo, ¿qué es nacer de nuevo? Diga, convertirse. Eso es nacer de nuevo. Ser uno convertido, apartado. Dice la Biblia, por ejemplo, de Job, que era un hombre ¿qué? Temeroso de Dios, apartado del mal. Porque era un hombre convertido a Dios. ¿Sabe qué hacía Job? Oraba todas las mañanas por sus hijos. Y le pedía a Dios por si quizás sus hijos hubieran pecado. Y le clamaba a Dios a este hombre. ¿Y qué estaban haciendo sus hijos? En fiestas, en parrandas y borracheras. Perdidos. ¿Dónde vivían los hijos? En la casa de los hermanos de Job y de otros familiares. No vivían con él. ¿Saben por qué no vivían con él? Porque él era un hombre consagrado, apartado del mal y el pecado.
el cual el diablo quiso destruirlo, pero no pudo, a pesar de que vinieron plagas sobre él, porque le creyó a Dios. Amén. Pero ¿qué pasó con esos hijos? ¿Qué pasó, padres de familia, con esos hijos por los cuales Job le clamaba? Se murieron todos en un día, los hijos que tenía Job. ¿Y qué pasó? ¿Y no clamó a Dios? Sí, pero lo que pasa es que sus hijos no se quisieron convertir. Sus hijos no quisieron conocer de Dios. No quisieron, aborrecieron las cosas de Dios, la palabra de Dios. A pesar de que su padre oraba y se levantaba todas las mañanas a pedir por sus hijos, por si quizás, dice la Biblia, hubieran pecado contra Dios. Hubieran hablado mal de Dios. Porque eso es lo que hace muchas veces. Y uno clama por los hijos, clama por la familia. Pero muchas veces ellos siguen con los oídos sordos y no quieren buscar de Dios. El versículo 3 dice la palabra, que Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no podía ver el reino de Dios. Amén. Nosotros nos llamamos iglesia pescadores del reino, pero el reino de Dios no de las tinieblas. Y es por eso que tratamos de predicar una doctrina sana, que lo que haga es, digámoslo, comprometerlo usted con las cosas de Dios. Que lo que haga de pronto es que usted aterrice. Amén. Que usted ponga su sentido sobre las cosas de Dios. Ese es el objetivo, iglesia. En pocas palabras, que siente cabeza. Amén. No como el hombre que le dijeron, ¿usted por qué no sienta cabeza? ¿Y sabe qué hizo? Colocó la cabeza en el asiento. No, señor. No, señor. Hay que sentar cabeza. Hay que mirar a ver qué camino es que estamos nosotros andando. Aquí Jesús enseñó a Nicodemo que si no había en él un nuevo nacimiento, o sea, una conversión, no podía ver el reino de Dios en operación. O sea, no podía ver la grandeza de Dios en su vida. Ya que Nicodemo era un hombre religioso, carnal, con mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no convertido, ya que el Espíritu de Dios no moraba en él. Amén. Solo con la presencia del Espíritu Santo morando en su vida, usted puede decir, me convertí al cristianismo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. De modo que si está alguno en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero ¿por qué muchos siguen en su pecado? ¿Pero por qué muchos siguen con su mundanalidad? ¿Por qué pasa eso? Porque no se han convertido, no han renovado su mente, no han creído a la palabra de Dios. Y Dios hoy nos quiere amonestar, iglesia, con eso. Amén. Ahora, hay 3 cualidades que es necesario que usted la conozca. 3 cualidades de un creyente o cristiano no convertido, según la historia de Nicodemo. ¿Cuáles son esas 3 cualidades de un creyente? O más bien, ¿cuáles son las 3 características de un creyente no convertido al cristianismo? La primera, escuchen bien, le teme más a los hombres y al sistema al cual pertenece que a lo que enseña realmente la palabra de Dios. Es un hombre temeroso, pero no de Dios, de su palabra, sino de los hombres. Y usted no es temeroso, es el que dice la palabra. Amén. ¿Cuál es la primera característica de una persona no convertida? Que es temeroso más de los hombres y el sistema del cual pertenece que a lo que enseña Dios realmente. Podemos, por ejemplo, era más temeroso a su judío, era más temeroso a que lo que dice el versículo 2. Veanlo conmigo. Nicodemo vino a Jesús, ¿cómo dice? ¿Qué dice en esa traducción? Uno que lo lea en voz alta. ¿Qué dice? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Ajá. Rabí, sabemos que has venido de Dios Como maestro. Porque nadie puede hacer esas cosas que tú. Sí. O sea que hay una señal de que estamos convertidos. ¿Y cuál es la señal? Va a usar. ¿Cuál es la señal de convertido y sirviéndole a Dios? Que Dios nos va a usar. Aquí vemos que este hombre viene de noche. ¿Por qué vino de noche? ¿Se han hecho la pregunta? ¿Por qué vino de noche cuando todo el mundo está durmiendo? ¿Por qué vino de noche? Y no vino de día. ¿Por qué no vino a la plena luz del día? A Jesús, por ejemplo, lo arrestaron de noche. ¿Sabían ustedes eso? Dice Jesús, yo estaba todo el día en el templo, allá en las sinagogas. ¿Por qué no me arrestaste de día? Dijo Jesús. Claro, porque esta es la hora de las tinieblas. Ahora, ¿por qué Nicodemo vino de noche a Jesús? Porque de día
Él sabía que iba a ser sorprendido. Él sabía que alguien lo iba, como decimos nosotros, lo iba a sapear. Iba a decir, ¿sabe qué? Este Nicodemo es un falso maestro porque está consultando a Jesús. Y resulta que nosotros somos los que sabemos todo, lo que conocemos la ley, porque somos maestros. ¿Quién era Nicodemo? Un maestro, dice la palabra, de la ley judía. Conocía la Biblia. Pero aún así, en su corazón decía, hay algo que yo no sé. Y vino a Jesús. No vino de día por no ser entendido por los demás, para que de pronto no lo fueran a excomulgar. Por eso dice la Biblia, vino a Jesús de noche y le dijo, maestro, rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Ellos sabían que Jesús venía de dónde, de Dios. Ellos sabían que Jesús tenía un testimonio. Ahora la pregunta es, ¿ustedes saben si la gente que nos conoce tiene un testimonio de nosotros? ¿Será que la gente que nos conoce en la vecindad sabe quiénes somos de parte de Dios? ¿O de pronto vivimos como Nicodemo, en la secreta? Que nos da esta pena cargar una Biblia. Y yo a mucha gente le digo, consígase una Biblia. Consígase la palabra de Dios, que es la que vive y permanece. Hay gente que le da pena hasta andar con una Biblia. A mí me daba pena muchas veces andar con una Biblia, cuando recién me convertí. ¿Sabe por qué? Porque tenía más del mundo que de Dios. Porque estaba más metido con el mundo, con el sistema, con la vagabundería del mundo, que con las cosas de Dios. Por eso me daba pena cargar una Biblia bajo el brazo. Y muchas veces, ¿sabe qué hacía yo? ¿Sabe qué hacía yo? Diciendo ser cristiano, pero no me había convertido. La cargaba en una bolsa negra para que nadie viera que llevaba la Biblia. Ese era yo. Y no me da pena decirlo, porque así hay mucha gente. Le da pena andar con una Biblia porque lo van a identificar como evangélico y van a decir, mire, este es cristiano. Y mucha gente va a creer en usted por la Biblia que lleva, porque usted está dando un testimonio que es cristiano. Pero cuando usted le da pena hasta cargar una Biblia, cuando el pastor en la iglesia dice, abran sus Biblias y resulta que usted no necesita una Biblia, entonces, ¿qué pasa ahí? Dejamos la espada del Espíritu, que es la palabra, en la casa, o la dejamos allá, llena de polvo, en la sala, abierta en el Salmo 91 o el Salmo 23. Esa es la costumbre. Entra uno muchas veces a esas casas donde me han llamado a hacer trabajos y veo la Biblia y digo, uy, qué bendición que esta gente lee la Biblia. Lee la Biblia, pues está llena de polvo, porque la dejaron ahí en ese Salmo 91, en el Salmo 23. Y yo digo, bueno, ¿usted no lee la Biblia? No, la tenemos ahí en el salmito, que es el que nos protege. ¿Ah? Pura religiosidad, mi hermano. Puro agüero, hermano. Y eso no es de Dios. La Biblia es para escudriñarla, para leerla, para ver qué es lo que dice aquí, qué es lo que dice acá. Amén. Nicodemo era uno que estudiaba la Biblia, pero en su corazón había inquietudes. Y él dijo, no, yo voy a ver a Jesús, pero no es de noche, que nadie se dé cuenta que voy a hablar con Jesús. ¿Era un cristiano de qué? Diga, de la secreta. Como los de hoy en día, cristianos de la secreta. Nadie se da cuenta ni siquiera que entran a la iglesia. Y siguen viviendo su vida normal, de mundanos. Y no es el propósito de Dios. Escuchen esto. Nicodemo, al igual que muchos creyentes en la actualidad, conocen que el único camino que les puede conducir a la vida eterna era Jesucristo. Pero ponen por encima de Él, por encima de Jesús, sus intereses personales, con tal de no ser excomulgados por su religión y por los hombres que están como líderes sobre Él. Hay mucha gente, por ejemplo, en mis contactos. Tengo más de 320 contactos en mi WhatsApp, donde yo encuentro que hay incrédulos, hay personas escépticas, hay personas católicas religiosas, hay personas evangélicos, hasta musulmanes en mis contactos. Y ellos escuchan y dicen, me gusta la palabra porque la predica con autoridad. Y entonces, ¿por qué no vienes a buscar de Dios? ¿Por qué no vienes a la iglesia? Te los invito. No dejemos. Esperemos un poquito más adelante. ¿Sabe qué les da temor a ellos? De que vayan a decir que cambiaron de religión. De que la gente, el vecino, vaya a decir, ay, es que este ya era católico y se volvió cristiano. No, señor. Somos personas normales, que con un conocimiento de Dios lo exponemos para que la gente busque de Dios. Eso es todo. El pasaje aquí, iglesia, nos muestra que Nicodemo fue a consultar a Jesús de noche y no a plena luz del día, ya que sería excomulgado por el Sanedrín judío de ser sorprendido hablando con Jesús. Por eso le digo que Nicodemo era como
de la secreta. Amén. Ahora, escúchenme bien. ¿Cuáles son esos? Los que no quieren ser descubiertos por el que dirán de los demás. Y por eso no se atreven a seguir a Jesús abiertamente para no ser cuestionados. ¿Qué les falta a estas personas? Diga, conversión. ¿Qué les falta? Conversión. Hay otros que están en la iglesia solo por interés. Interés de algo, pero no con el objetivo y el propósito de buscar de Dios. Busquen una cita bíblica ahí, Mateo capítulo 10, versículo 32. ¿Qué dice el Señor? La primera cualidad de un cristiano o un creyente no convertido según esta historia de Nicodemo. Primera, ¿cuál es? Jesús de noche, que le teme más a los hombres y al sistema religioso que a lo que enseña Dios realmente. Dice Mateo 10:32, Jesús, palabra de Jesús. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El versículo 33 de Mateo 10 dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿De qué me enseña la Biblia? ¿De qué me enseña este pasaje? El Señor dice, a cualquiera que me confiese, yo le voy a confesar. Pero al que me niegue, también lo voy a negar. Amén. Eso es lo que dice la palabra. A cualquiera que me confiese, pues, delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 33 de Mateo 10 dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está, ¿en dónde? Que está en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Ahora escúcheme en eso. Esa es la primera cualidad de un creyente o cristiano no convertido. Primera, que le teme a los hombres, al sistema religioso en el cual está, que a Dios de las Escrituras. Segunda cualidad de un creyente no convertido, según la Biblia. Número 2, es que tiene mucho conocimiento filosófico y humano del concepto de Dios y las Escrituras, pero no acepta en su corazón, escúcheme bien, el señorío de Jesucristo. No acepta que Jesús sea el Señor de su vida. Esa es la mentalidad de una persona no convertida. Se hace llamar cristiano, pero no acepta en su corazón el señorío de Cristo. O sea, que Cristo reine en mi vida, que Cristo me transforme, que Jesucristo viva en mí, como decía el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él lo decía porque él sabía que estaba realmente convertido a Cristo. Esa es la realidad, la segunda cualidad de un creyente o cristiano no convertido, que tiene más conocimiento, mucho conocimiento, diría yo, filosófico y humano del concepto de Dios y las Escrituras, pero no acepta en su corazón el señorío de Cristo en su vida. Amén. Versículo 7, léalo conmigo, de San Juan 3, donde estábamos. En San Juan 3, donde estamos, la historia de Nicodemo. El versículo 7, el Señor le dice a Nicodemo, no te maravilles, o sea, no te sorprendas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? No se sorprenda que yo le estoy diciendo a usted que nazca de nuevo, no se sorprenda. O sea que aquí Jesús derriba los argumentos filosóficos de Nicodemo. Porque lo primero que Jesús le dice, le es necesario nacer de nuevo. Escúcheme bien. A Nicodemo Jesús le dijo, le es necesario convertirse, porque si usted no se convierte en esa religión en la cual está, usted no podrá ser mi seguidor. No podrá ser mi seguidor. Para ir conmigo al Padre, porque yo soy el Padre. Versículo que dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Dice el Señor, así es todo aquel que nació del Espíritu de Dios. Amén. El terrenal no entiende eso. Ahora yo les hago una pregunta. Usted muchas veces, por ejemplo, si le para una azotea en un piso alto, usted siente el viento, ¿sí o no? Y como ventea, el viento hasta lo puede tirar al piso si uno no se agarra. Pero usted sabe dónde viene el viento. No sabe. Usted no sabe dónde viene el viento. ¿A dónde va el viento? ¿Saben a dónde va el viento? Tampoco sabemos. Nicodemo tampoco lo sabía. Y nacido de dónde? Del Espíritu de Dios. O sea que si Jesús sí sabía de dónde venía él y para dónde venía y para dónde iba.
O sea que si usted como cristiano no sabe de dónde viene ni para dónde va, déjeme decirle que usted no se ha convertido. Porque toda una persona convertida tiene que saber de dónde viene, cuál es su pasado, por qué abandonó su pecado y su pasado y hacia dónde va. Que nuestro destino es el cielo. ¿Cuántos dicen amén? El destino suyo tiene que ser el cielo. El destino de muchos es el cementerio. De ahí acabó todo. El destino de un cristiano no es el cementerio, es el cielo mismo. Amén. Por eso decimos, sí sabemos nosotros como cristianos de dónde venimos, porque sabemos de dónde nos sacó Dios de la inmundicia, de los pecados, de los vicios, de las drogas, de todo lo malo. Sabemos de dónde venimos y también sabemos a dónde vamos. Amén. Hay muchos que no saben de dónde vienen ni para dónde van. Hay muchos que están en este mundo y no saben, por eso se suicidan. Se pegan un tiro, más bien empiezan a hacer lo malo. Se quieren morir porque no saben ni de dónde vienen ni para dónde van. No saben por qué Dios trajo a este mundo. Y tienen un concepto errado de por qué Dios los trajo a este mundo. A Jesús le tuvo que decir a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere sopla el viento. Y oye su sonido, porque sí escuchamos el sonido del viento cuando sopla. ¿Sí o no? Hay los que están ventilando con ese ventilador, saben el vientico de dónde viene, ¿sí o no? Y que les sopla, ¿sí o no? Escuchan el sonido, pero no saben ni de dónde viene ni a dónde va. La falta de una verdadera conversión siempre nos impedirá conocer la revelación de Dios, pese a que seamos maestros para muchos en las congregaciones. Porque hay mucha gente que es maestra, enseña la palabra, uy, tremendo es el predicador, pero no se ha convertido. El Espíritu de Dios está en él. Es una enseñanza carnal como la de Nicodemo. Versículo 9, miren lo que dice el verso 9, léalo conmigo. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Y sabe qué le responde Jesús a esas palabras? Jesús le añade y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, ¿es usted un maestro enseñando la ley y no conoce esto? Y es por eso que Jesús le dice, el versículo 10, versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús está hablando en un plano terrenal. Amén. Para que Nicodemo entendiera, pero él no entendía. ¿Cómo se puede hacer esto? Además, llegó a la palabra cínica de decir, ¿cómo voy a, después de viejo, nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Sabe por qué Nicodemo preguntó eso? Porque tenía una mentalidad terrenal, carnal. Y si usted tiene una mentalidad terrenal y carnal, con todo el respeto, usted no puede ver lo celestial. Usted no va a vivir por fe, usted va a vivir es por vista. Usted va a decir, si yo no veo, no creo. Y usted no va a vivir en lo sobrenatural de Dios. Nicodemo necesitaba, ¿qué? Diga, una conversión. Y la conversión viene a nosotros por medio de ¿qué? De una renovación de nuestro entendimiento y sujeción al señorío de Cristo a nuestras vidas. O sea que ¿qué necesitaba Nicodemo? Convertirse, renovar su mente. Tenía mucho conocimiento filosófico, pero ¿qué le faltaba a Nicodemo? La revelación de Dios. Él tenía algo en su corazón. Yo voy a ver a Jesús, porque en verdad las señales que él hace, cualquiera no las hace, a no ser que venga de parte de Dios. Y él tenía inquietud en su corazón. Y por eso fue a buscar a Jesús. Pero donde nadie lo viera, donde nadie se enterara de noche. Solo a los convertidos de verdad, Dios les mostrará la verdad que les hace libres de todo engaño y de todo prejuicio. Colosenses, busquen ahí su Biblia, Colosenses capítulo 2. Libro de Colosenses capítulo 2. Y ubíquense en el versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra, está casi al final de las escrituras. ¿Página qué? Amén, de ese Nuevo Testamento que tiene. Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dice? Léalo usted en voz alta. El verso 8 nomás. ¿Qué dice? ¿Qué le dice Dios? 8. ¿Qué te dice ahí? Versículo 8. Colosenses. Cuídense que nadie los engañe con ideas y pensamientos que perecen, llenos de sabiduría, con solo
enseñanzas humanas vienen poderes de este mundo, no son las enseñanzas de Cristo. Y el versículo En el versículo 9, en Cristo está presente todo el poder de Dios. amén. Y el 10, Gracias a Él, a ustedes no les falta nada, porque Cristo está por encima de todo gobierno y autoridad. amén, gloria a Dios. ¿Qué nos está enseñando la palabra? Obviamente esa es otra traducción, no es Reina Valera 1960. La traducción Reina Valera 1960 dice, Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que miremos que nadie nos engañe, o sea, que no nos vengan con cuenticos. Amén. Que no nos vengan con cuenticos por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, o sea, según el sistema religioso del mundo, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Dios nos está diciendo, miren que nadie nos engañe. Hay mucha gente que está fuera engañada por el diablo, por falsos profetas, falsos maestros. Por eso el Señor dice, miren que nadie los engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea, enseñanzas vanas. El versículo 9 dice, porque en Él habita, en Cristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, la divinidad de Dios. Y vosotros, dice el Señor, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es la cabeza de todo, amén. Por eso, ¿a quién tenemos que seguir? Diga, a Cristo Jesús. ¿En quién tenemos que poner nuestra confianza? En Cristo Jesús. Tercera y última cualidad de un creyente cristiano no convertido. Número 3. Es que el creyente no convertido ignora por completo el tema de la conversión y el mundo espiritual. Le pasó a Nicodemo, ¿no? Por eso Jesús dijo a Nicodemo en San Juan 3:5, donde estábamos. San Juan 3:5, Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? Muchos afirman, teólogos afirman que es el bautismo, que uno tiene que bautizarse. Claro, el Señor mandó a bautizarnos, que uno tiene que bautizarse y que, bueno, deja atrás su vida anterior y que ya resucita a una nueva vida. Ahí Jesús no está hablando del bautismo. Jesús dice que no nazca de agua. Agua es la palabra. ¿Qué es el agua? Según la Biblia, ¿qué representa el agua? La palabra. Y si le cuesta de pronto creerlo, en San Juan 6:37 dice la Biblia que Jesús en el último día de la fiesta, dice la palabra que dijo, se lo voy a leer que está aquí cerquita. San Juan capítulo 6, versículo 37. Perdón. San Juan capítulo San Juan capítulo 6, perdón. San Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay una palabra que lo confirma más. Juan capítulo 2. Gloria al Señor. ¿Estamos entendiendo el mensaje hasta ahí, iglesia? Amén. Hay una predica que Jesús dice la palabra en el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. ¿Sí saben la cita? Jesús dijo, de su interior van a correr ríos. La palabra. ¿Representa el agua? La palabra de Dios.
La que está en un principio, dice la palabra de Dios. La escritura, la palabra de Dios. Hemos sido, dice, por la palabra viva de Dios. ¿Qué representa la palabra? La presencia de la palabra de Dios. Y dice el Señor, respondiendo Jesús 3. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos nacer del agua, que es la palabra de Dios, y ser sellados por el Espíritu Santo de Dios, bautizados por el Espíritu Santo de Dios, para poder entrar al reino de Dios. Y si hay dudas, algo así, mire, este pasaje, por ejemplo, el Señor está invitando a Nicodemo, en este pasaje, a que sea partícipe de la conversión que viene a través de Jesús por medio de su palabra, el agua de vida. Jesús dijo, yo soy el agua de vida, el pan de vida, la palabra de Dios, el verbo de Dios. La práctica que quizás conocíamos, la encontramos, no está ahí en el Testamento, está en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 36, iglesia. Dice Ezequiel capítulo 36, esta palabra profética que quizá la conocía Nicodemo. Ezequiel 36, 24 dice el Señor, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de las tierras y os traeré a vuestro país, dice el Señor. El versículo 25 de Ezequiel 36 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, la palabra de Dios, agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra iniquidad. Acuérdense en un pasaje, Jesús le dice a Pedro, vosotros estáis limpios por la palabra que habéis oído. Cuando el Señor le dijo, es necesario que le lave los pies. Y Pedro dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies, me das todo. Y el Señor le dijo, no, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dado. No necesitan sino limpiarse los pies, lavarse los pies. Amén. Gloria a Dios. El versículo 25 de Ezequiel 36 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, dice el Señor. Y dice la palabra en el versículo ahí que continúa 26 de Ezequiel 36, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros. Allí está hablando de la conversión. Cuando Dios cambia este corazón que tenemos de piedra, este corazón duro, y nos pone un carne, un corazón sencillo. Versículo 27 de Ezequiel 36. Y pondré entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí está hablando de una conversión. Conversión, según he leído, entra en cambio de comportamiento. Pero va más allá de esto. Se trata de un cambio de nuestra misma naturaleza. Y por eso es tan significativo que el Señor y sus profetas